Nancy Christensen, coach ontológico, aporta herramientas vinculadas con constelaciones familiares. Nuestros ancestros han vivido experiencias muchas veces muy intensas, algunas obviamente positivas, pero en nuestra realidad, en el hoy, podemos estar sintiendo o experimentando esos bloqueos que ellos sintieron, aunque nosotros no lo sepamos. Las constelaciones familiares nos hacen llegar justamente a esos ancestros para poder desbloquear esas energías, para poder sanar y de esa forma también desbloquear nuestro presente. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen y además baños de bosque. Baños de bosque es una herramienta que nos permite navegar en la naturaleza para poder ampliar nuestros 5 sentidos y despertar a una conexión con nuestro propio campo energético de una manera extraordinaria. Los efectos de un baño de bosque tienen más de 15 días sostenidos en nuestro cuerpo, donde vamos a sentir un gran relax, pero a su vez también una energía amplificada. Esa herramienta la brinda Nancy Christensen como constelaciones familiares. Comunicarse con ella al 2262 41 45 13. Lili Soto, docente, terapeuta holística, aporta herramientas de autoconocimiento, de desarrollo personal. Un sabio dijo que todo cambio empieza por uno mismo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ingresar? ¿Cómo reconocernos? ¿Cómo poder sacar de nosotros esos talentos con los que vinimos y cómo podemos trabajar esas otras partes o esos desafíos que vinimos justamente a superar y que son los que están entorpeciendo la realización de nuestra vida? Comunícate con ella a través de sus sesiones de psicología holística y también de infinitas herramientas de autoconocimiento. Podrá ayudarte a que conozcas tu propio interior y actives esa gran potencialidad con la que has venido. Teléfono 2262 24 30 55, Lili Soto. Florería No Me Olvides. Este lugar emblemático en 62 y 65, este lugar lleno de colores, lleno de aromas y perfumes, estas plantas de exterior, de interior, este mundo maravilloso que nos conecta con la naturaleza, lo tenemos aquí en calle 62, esquina 65, de lunes a viernes de 8 a 19, sábados de 8:30 a 19 y domingos de 9 a 13. Regálate vida. Regálate vida y regala a otro vida en este espacio maravilloso manejado por sus dueños. Florería No Me Olvides, envíos a domicilio al 2262 41 43 43. Todas las formas de pago. Carnicería Las Carretas, tu lugar. Calle 521, número 1320, Quequén. Un lugar especial para poder disfrutar de excelentes productos. Carnicería Las Carretas, tu lugar. Pero muy buenas tardes, queridísima gente, queridos amigos. Aquí estamos en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra queridísima ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Quien les habla, Susana Rossi. Este programa es Estamos en Contacto. Tenemos nuestro querido operador en los controles. Ahí está Frank
con su precioso Bruno, su precioso hijo de 8 años que también se está preparando, ¿eh? Yo creo que próximamente vamos a tener también otro operador y estamos disfrutando mucho este día que si bien viene también con bastante frío, tuvimos 2 días en la semana realmente hermosos, muy despejados, el solcito a pleno, así que bueno, disfrutando entonces este invierno y transitándolo como se pueda. Bueno, hoy tenemos 2 bloques con mujeres a quienes admiro profundamente. Una de ellas en el primer bloque, que ya está en comunicación telefónica desde la ciudad de La Plata, es mi querida hermana del corazón. Yo digo, nos estamos encontrando, nos estamos reconectando. Ella se llama Marcela Walda. Hemos tenido el privilegio de contar con ella en los programas del sábado de Holotren, que está los sábados aquí en la radio a las 9 de la mañana. Todos los sábados estamos con el equipo de Lili Soto y Nancy Christensen. Tuvimos el placer de tener nuestra primera entrevista con Marcela Walda. Ella es arquitecta, pero además es especialista en energía Feng Shui. Feng Shui. Y fíjense ustedes cómo todo este tema de energías, todo este tema que nos hace cada vez tener una percepción mayor de lo que nos rodea en la vida, cómo esta profesional, justamente en una actividad como es la arquitectura, le agrega, le suma, le nutre el hogar con estas herramientas del Feng Shui que está vinculado con las energías, con los colores, con la ubicación de los muebles y con un montón de cosas que hacen que justamente el ambiente en el cual uno vive sea un ambiente energético, nutritivo, positivo, armonioso, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, acomodo la casa como me gusta este mueble de este color, la cortina de tal color, por gusto, pero en realidad no estoy sabiendo si justamente ese tono, qué energía está irradiando. Y justamente en el ambiente en donde yo estoy, ya sea en la cocina, el comedor o el dormitorio, si hay a lo mejor determinados colores que son mucho más armoniosos para poder entonces en cada uno de esos espacios realizar la actividad que tenemos justamente estipulada, ¿no? Lo que es un dormitorio obviamente va a tener ese espacio y ese lugar para descansar, para reponer energías, la cocina un lugar muy intenso y después tenemos también el comedor, pero verlo desde el Feng Shui es verlo, yo creo, con ojos mucho, pero mucho más sensibles y mucho más abiertos. Así que vamos directamente con ella, con Marcela Walda. Agradecemos su participación, tenemos media horita con ella, así que vamos con la pregunta de qué es el Feng Shui, que nos pueda explicar más qué es el Feng Shui, cómo ella lo aplica, ¿no? En su labor, ella es arquitecta, pero qué es el Feng Shui. Y también le vamos a preguntar algo que lo habíamos hablado hace un par de días, obviamente fuera de micrófono, que está vinculado con, por ejemplo, estos momentos tan complejos que se viven cuando a nosotros se nos va, fallece un ser querido, ¿no? Fallece este ser querido y en nuestra casa, obviamente, quedan las fotos, quedan los muebles tal cual esa persona que se fue los tenía. ¿Cómo, digamos, también podemos ir ayudándonos en cuanto a esto, en cuanto a esta carga energética y por supuesto este dolor que es un tránsito normal, obviamente, que sucede en nosotros cuando perdemos un ser que amamos y que muchas veces decimos, bueno, deja todo como está, no quiero tocarlo, y obvio que eso es absolutamente respetable porque todo tiene un proceso, pero cuando el tiempo va pasando, quizás hay algunas consideraciones que tenemos que observar o tenemos que atender desde esta filosofía energética del Feng Shui, que también sería muy importante que podamos aprender a través tuyo, querida Marce. Así que vamos de derecho, yo ya no hablo más y te escuchamos y te agradecemos de corazón que estés acá. Bueno,
muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Y bueno, vamos a hacer un poquito una primera introducción de en qué consiste el Feng Shui. El Feng Shui es una práctica que nace desde el taoísmo. Es una práctica milenaria, más de 5.000 años, que se inicia en China, la antigua China, y aplica los principios taoístas para armonizar los espacios y mejorar así el flujo de energía vital. Es esa energía que se siente como si fuera el aire que uno respira, pero no es solamente el oxígeno, sino que es algo más. Es algo que nos conecta a las personas entre sí, a las personas con los objetos, con las situaciones que le toca atravesar. Y en ese andar, en ese Tao, en ese camino, uno va haciendo esa experiencia, impregnándose de informaciones y también emitiendo informaciones que uno las va llevando consigo, con su campo energético personal y vital. De ahí la importancia que el Feng Shui le da a la configuración de los lugares, ya sea la parte, digamos, de diseño, las formas de los lugares que uno habita, como también la decoración o los objetos que uno va colocando desde un lugar muchas veces inconsciente, porque algo le llama la atención, porque le gusta, y va ubicándolos en determinados lugares que todo empieza a tener un significado, porque no es casual que una cama se ubique necesariamente orientada hacia una u otra pared, pudiendo elegir. No es casual el cuadro que uno coloca en la sala de estar, como tampoco es casual el color que uno elige para pintar una habitación. Bueno, todos estos disparadores de energía pueden confluir hacia una habitabilidad más positiva, o a veces por desconocimiento generan bloqueos energéticos o alteraciones en ese campo energético, esa zona energética donde uno habita, y puede afectar no solamente el estado de ánimo, sino también afectar la salud, los vínculos, cómo uno se desenvuelve en el trabajo. Por eso la importancia que tiene el aplicar Feng Shui en distintos aspectos de la casa. Bueno, eso por un lado. La pregunta iba orientada hacia el tema de los duelos y cómo influyen en el lugar que uno habita, qué pasa con esa casa cuando atraviesa un momento de dolor, de pérdida, y cómo abordarlo desde el Feng Shui. El Feng Shui es una herramienta muy poderosa que no solamente nos permite reconfigurar nuestro hábitat en una situación de ruptura de vínculos, por ahí pérdidas o cambio de trabajo, mudanzas, un divorcio, el fallecimiento de alguien querido, todas esas situaciones que son muy a veces críticas, generan una especie de energía muy especial en el lugar. Y cuanto más persiste esa situación en el tiempo, nos damos cuenta que nos sentimos afectados por cómo quedó ese espacio. Entonces, la importancia del Feng Shui es poder abordar ese proceso de duelo o dolor en ese lugar, en ese hogar, ayudando a transformar la energía estancada y promoviendo la curación. En ese caso, lo que podríamos dar algunos tips o algunas pautas de qué es lo que hay que observar en ese tipo de proceso. Lo más importante para decir, bueno, ¿por dónde empiezo para empezar a cambiar esa energía? Es realizar un despeje de objetos, una reacomodación de algunos muebles, distribuir mejor dicho, más que distribuir, aquellos objetos o mismo ropa o mantas,
cosas que ya no se van a utilizar o que uno siente que lo retrotrae a momentos, digamos, de tristeza o de malestares, empezar a armar cajas y una opción es regalar, donar, otra opción, si no están en condiciones, obviamente también es tirar, pero empezar a despejar un poco y quedarse con aquellos objetos realmente valiosos o que tienen una conexión sentimental. Ese sería un primer paso, una limpieza profunda, acompañada por quienes lo quieran hacer o les entusiasme, hacer una purificación energética del lugar. Hay muchos elementos para purificar espacios o lugares que están un poco estancados energéticamente, espacios que por ahí a veces uno se resiste a movilizar demasiado y lo quiere mantener como manteniendo el recuerdo de las cosas lindas, pero bueno, la energía en esos espacios que quedan solitarios, entre comillas, empieza cada vez a ser más estanca. Y la estanqueidad genera bloqueos de la energía vital. Y esto, a su vez, influye como si fuera un imán. Empieza a atraer energías de estancamiento al resto de los ambientes. Este sería un primer paso. No sé si me querés preguntar algo, Susi. Sí, es muy interesante todo lo que vas contándonos, mi querida, y cuando vos decís, por ejemplo, esto de poder ayudar a purificar o a limpiar, digamos, la energía del lugar, ¿no? Para evitar, digamos, que quede estancada o que queden esos bloqueos. Me decís, hay, por ejemplo, varias formas de hacerlo. Vos decís, por ejemplo, no sé, un sahumado con, por ejemplo, con incienso, con benjuí, como se hace a veces. Puede ser este tipo, digamos, que es en realidad un ritual que se hace en las propias iglesias, ¿no? Cuando nosotros vamos a la iglesia, que te van tirando todo ese humito, es eso, es incienso, es mirra, Claro, ¿no? uno puede hacer un pequeño ritual más personalizado donde uno pone en palabras lo que le generó todo ese proceso, las cosas que pudo, en los aprendizajes que puede haber sacado de limpio de la situación. Uno puede poner los condimentos y también la intención de querer transmutar todo lo que fue negativo o lo que fue digamos, de baja vibración, desde el corazón, poner la intención de transmutarlo en pura luz, en energía vital, en prosperidad, en amor. O sea, uno le puede poner los condimentos de aspectos virtuosos hacia los que querría llevar esa energía, transformarla hacia algo más positivo. Claro. ¿Cómo lo hace? Y sí, todos los elementos como prender una velita, o poner un saumerio, o sonidos de campanas, o mismo mantras cantados, todo eso ayuda como a crear una percepción de momento importante, donde uno puede decir, bueno, se va cerrando este ciclo y se inicia un ciclo nuevo, porque sea el duelo por el motivo que sea, uno tiene que poder sacar fuerzas para seguir adelante con lo propio. Tal cual. Entonces, en ese caso, como visualizar que hay una intención de querer cambiar hacia mejor, con un ritual uno lo deja plasmado mucho más fácilmente. Totalmente. Lo que nosotros queremos, digamos, dejar en sí, en claro, obviamente que cada ser tiene su tiempo, tiene su proceso, porque por supuesto perder a un ser amado tiene todo un proceso interno que cada uno tendrá el que le corresponde a cada uno. Y eso es importante también que uno lo reconozca porque a veces se pasa de un extremo al otro, ¿no? Como tenemos a lo mejor seres que se apegan demasiado a ese ser y entonces queda todo tal cual y no lo modifican ni al lugar, ni realizan, digamos, una acción de ir liberando el espacio energéticamente.
Como hay otros que a lo mejor inmediatamente cambian todo, ¿no es cierto? Para decir, bueno, ya está, bueno, este ser ya no está, voy a cambiar todo porque si no, paso por este lugar, paso por el otro y bueno, y me pone mal. O sea, obviamente que hay infinidad de posibilidades de acuerdo a cada alma de cada ser humano, ¿no? Y al vínculo que uno tuvo con ese ser que amó. Pero, Exacto. sí, Yo por ahí lo que dice la introducción es en una relación de hacer duelo en relación a distintas cuestiones, ¿no?, de la vida. No me enfoqué tanto en la pérdida del ser querido. claro, En el caso de la pérdida del ser querido o una persona que incluso puede haber pasado un proceso de enfermedad en la sí, casa, en ese caso es más delicado porque los tiempos ya son muy personales de cada uno. claro. Hay personas que pueden transitar durante un tiempo y de a poquito ir haciendo su propio cambio hacia un nuevo estado. Claro. Pero no solamente, digamos, que el Feng Shui trabaja de afuera hacia adentro. Ujú. A veces con poner una planta, con pintar una pared de un color distinto, un poco más alegre, con perfumar con flores naturales, ya empieza a ser como algo distinto que motiva a la persona a ir cambiando un poquito su estado de ánimo, lo va como invitando, lo va como por resonancia. Cuanto más virtuoso sea lo de afuera, más fácil uno va a poder ayudarse para tener ese apoyo emocional, ¿no? Entonces, transformando el espacio, uno puede tener la fortaleza de ir haciendo el proceso del duelo el tiempo que le lleve. Es así. Me encantó. Es importante también tratar de no mantener lugares muy sombríos, o sea, iluminar bien la casa, los rincones, tratar de que no predominen fotos de la persona fallecida en relación a la cantidad de fotos que haya de personas vivas, por ejemplo. Mm, Porque a veces uno queriendo encender una velita o poniendo una foto, por ahí pierde la proporción y convierte el lugar como en un santuario. Y es como que lo ideal sería poder hacer el duelo, pero desde un lugar de ir pudiendo salir del mismo de a poquito. claro, claro, sí, sí, lo comprendo, lo comprendo. Quizás obviamente, ¿no? Tener alguna foto de recuerdo, por supuesto, porque formó parte de la historia de uno, un ser amado, pero no que como decís vos, que se transforme el lugar en más, digamos, que en un lugar con vital, ¿no? Con seres que todavía, digamos, estamos en este plano accionando, aprendiendo y experimentando, que quede, digamos, anclado en un momento que si bien obviamente formó parte de la historia y fue importante, pero que en cierta forma ya en este momento, en este plano no está, ¿no? Queda en el corazón de cada uno y eso también es un elemento muy importante. No sé, le vamos a preguntar al operador qué hora nos, qué hora y 22. Bueno, tenemos todavía tiempo, son y 22, 15 y 22 para quien recién conecta. Estamos en la FM 93.5, estamos en Contacto, es el programa. Quien les habla, Susana Rossi, y desde la ciudad de La Plata, nuestra querida Marcela Walda, arquitecta especialista en Feng Shui. Yo quería que nos des también a la audiencia tu número telefónico, Marce, ¿por qué? Porque vos, además de asesorar, ¿no? Asesorar, digamos, esta información que tiene que ver con el Feng Shui, la energía del espacio, del lugar, la energía de un comercio también, ¿no? Porque uno está en un comercio y a lo mejor también las energías están medias trabadas. Y quizás ahí también, desde la perspectiva del Feng Shui, a lo mejor el color de esas paredes quizás no están en una sintonía que estén conectadas justamente con el progreso, la prosperidad, la ubicación de todo el mobiliario. O sea, hay muchas cosas que el Feng Shui sabe. Estamos hablando, como decías vos, de una técnica milenaria. Nace en China hace más de 5.000 años y la filosofía del taoísmo es justamente la que nos lleva a entender que en la vida
todo es llegar a un equilibrio, ¿no? Esto de este yin y yang, no estar en un extremo ni el otro. Entonces es una continua búsqueda de armonía, armonía en los lugares donde vivimos, armonía en los lugares donde realizamos nuestras labores, armonía en nosotros mismos, y todo es energía, como vos decís, un color, un objeto, los objetos, la ubicación de los muebles, todo tiene energía y bueno, y de acuerdo justamente a cómo lo hacemos, también es la energía que se vibra en ese lugar. Así que danos tu numerito, porque a pesar de que estás en La Plata, la gente sí te puede consultar, ¿verdad? Te puede consultar y preguntar. Sí, ¿Mm? perfectamente, me pueden consultar, hago el estudio Feng Shui online a distancia y también el asesoramiento a profesionales, arquitectos y diseñadores que quieran incluir el Feng Shui en sus diseños. Ay, Mi qué lindo. teléfono lo paso en línea, Sí, es el sí. 221-419-4290. Bien, le vamos a pedir a nuestro querido Frank que lo coloque ahí en el Face el número telefónico de Marcela Walda, arquitecta, especialista en Feng Shui. Cuando quieras te digo, el teléfono es 221-419-4290. 221-419-4290. Bien. Tenemos unos minutitos, Marce, antes de estar en Dale. contacto Bueno, con Silvita. me viene esto de compartir, que es Sí, importante. Desde el Feng Shui, como tiene un abordaje holístico, energético, cuerpo, mente, emociones y equilibrio, antes que se enferma el cuerpo, se enferma el campo energético. bien. A ver, ¿cómo es esto? Decime. Mucho antes de que se exprese en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en nuestro sistema hormonal, mucho antes de que se exprese en lo físico, ya empezaron a existir algún tipo de distorsiones en nuestro campo bioeléctrico. Bien. En nuestro campo bioeléctrico. O sea que este campo bioeléctrico energético empieza a tener sus distorsiones y eso después se plasma en el cuerpo Exactamente. con... Después pasa, digamos, a un plano físico. Perfecto. Por ejemplo, si yo entro en un lugar a oscuras, desconozco el color porque no lo veo, pero mi cuerpo ya siente la vibración del color. Ah, ah, ah. Y en Y esto, como eso, sí, muchísimas otras cosas, formas, puntas, aristas, viga, un montón de otras cosas más. esto lo vamos a hablar si te parece, Marce, lo vamos a hablar si te parece, lo dejamos ahí para un Sí, próximo encuentro porque me parece sumamente interesante que hablemos justamente de estas dale. distorsiones en nuestro campo bioeléctrico, porque vamos a profundizar el tema para poder ir entendiendo entonces o percibiendo estas distorsiones, repararlas antes de que se terminen plasmando en nuestro cuerpo y se transformen en enfermedades, ¿verdad? Exactamente, es como me siento, como lo percibo, así me siento. Bien, o sea que digamos, la brújula de saber cómo está este campo bioenergético es cómo nos sentimos nosotros. O sea, un sentir, Exacto, cómo me siento en un lugar, me inspira, me deprime, me da dolor de cabeza, siento que el cuerpo, estoy ahí y estoy en tensión, estoy en guardia. Bueno, son síntomas de que en lo ambiental puede estar pasando cosas. bien, bien, eso es muy importante también, ¿eh? Es muy importante. Mi queridísima Marce, la verdad es un Dale, placer estar con vos. Siempre nos quedamos cortas, pero ya vamos a tener nuevos programas y me gustaría mucho que entremos con este tema, ¿eh? Distorsión campo bueno, bioeléctrico. Repetimos a nuestra querida audiencia el teléfono de ella, de Marcela Walda, 221-419-4290. Y hasta un nuevo encuentro. Gracias infinitas, Marcela, y la verdad que es gracias. un placer estar con vos. Lluvia de bendiciones para todos. Feliz Gracias. tarde. Gracias, mi amor. Un besote. Nos vemos. Besos. Chao, chao.